Muchas gracias. Ahí, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que ahí, sí, ahí se ve la presentación. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, muchas gracias por haber cedido vuestro tiempo acá para esta interesante charla. La idea simplemente es explicar un poco estos fenómenos de la ciencia aplicado al mundo de la cocina y sobre todo hablar de algunos ejemplos que la idea es que todos podamos comprender acá. Y después, bueno, si nos da bien el tiempo, responder algunas de sus dudas, algunas de sus preguntas, porque para eso estamos acá, para poder aprender y sobre todo compartir este momento interesante rodeado de buenos libros, que eso es lo interesante. Mi libro ya está disponible, ya hablaremos de eso, pero nos quedamos acá y después obviamente les puedo dar ese pase. Entonces, para presentar primero, igual aunque me conozcan, me presento nuevamente, Heinz Booth. Claro, nací en Chile, para que no crean que vengo de otro país. Igual he vivido en otros países. Y el que está a la izquierda, bueno, ese soy yo. Bueno, hace 20 años atrás y unos 20 kilos menos, por lo menos aproximadamente. ¿Y por qué muestro esa foto? Porque siempre digo que mucha gente me ve y piensa que soy científico y me agrada ese tipo de comentarios, pero yo soy cocinero. O sea, yo estudié esta carrera hace más de 20 años, trabajé en hoteles y restaurantes y, bueno, haciendo el trabajo que muchos conocemos como un chef, como un cocinero. Pero ¿qué pasa? Toda mi vida he sido muy curioso. Soy una persona muy curiosa que hace todo tipo de preguntas. Y sobre todo cuando empecé a estudiar la carrera, hacía preguntas tan sencillas como ¿por qué un huevo que es transparente queda blanco? ¿Por qué una carne que es roja cambia de color a rosado, a marrón, queda un poco más jugosa, queda más sabrosa? ¿Y por qué un arroz que es duro, después en el agua crece, queda esponjoso, queda aromático, queda tan agradable? Ese tipo de preguntas hacía y mis profesores no sabían cómo responderme directamente. ¿Dónde fui encontrando las respuestas? Directamente en el mundo de los libros, pero los libros científicos. Porque los libros de cocina, que son muy buenos libros, claro, tienen información, pero son principalmente recetas. Entonces yo quería un libro que me diera las respuestas. E insisto, lo encontré en libros de química, en libros de ingeniería alimentaria, que eran bien complejos, hablaban un idioma, claro, complejo, me hablan de moléculas, de reacciones físico-químicas. Y simplemente con el tiempo empecé a tomar toda esta información y empecé como a traducirla hasta que se entendiera en el mundo culinario. Y eso es más o menos lo que les quiero mostrar aquí. Igual veo personal científico acá, así es que me agrada ver eso. Pero la gracia es bajar esta información para que todo el mundo pueda comprenderlo. Porque la ciencia es compleja, sí, es conocimiento, pero lo que hago yo es simplemente tomar esta información, digerirla, para que sea digerible para todo tipo de personas, ya sean aficionadas, profesionales o simplemente les guste comer. Porque a todos nos gusta comer acá, ¿no? ¿Sí? Se nota, que es lo importante. Entonces, avancemos con esto. Ahora, claro, si les hablo de gastronomía, que es esto que todo lo relacionado con el mundo de comer, hay varios tipos de gastronomía. Bueno, está la pastelería, está la panadería, está el mundo de los asados, el mundo de la heladería, y mi especialidad es esta. Claro, yo trabajé en muchos restaurantes, pero mi especialidad se terminó tornando en esta, que es la gastronomía científica. ¿Y qué es? Es el estudio de los alimentos antes, durante y después que se cocinen o se les aplique una cocción, que eso es lo interesante. Y lo importante es que este conocimiento tiene que tener un beneficio gastronómico, o sea, tiene que beneficiar a la persona que cocine, ya sea en casa o cocine de manera profesional. Y claro, o sea, podemos responder dudas de por qué el agua hirviendo, hablando una papa y endurece un huevo, que tal es una pregunta que muchos alumnos hacen a sus profesores. Y es interesante cómo un elemento como el agua es capaz de hacer estas dos cosas.
Ahora la respuesta es sencilla, si alguien la quiere saber. Simplemente el agua hirviendo ablanda un almidón, porque lo deja más blando, y endurece una proteína. Es la manera más sencilla de resumir esto. Pero esto va más allá. Entonces, por ejemplo, ahora le haré una pregunta a ustedes, para que entendamos cómo funciona el conocimiento de la gastronomía científica. Se les presenta una zanahoria, asumo que lo conocen. Yo les pregunto a ustedes, una zanahoria cuando está cruda, ¿cómo es su textura? ¿Cómo es? Es dura, ¿no? Es firme. Bien, ahora yo les pregunto, ¿por qué es dura? ¿Por qué es firme? ¿Nadie se ha sentado a pensar en eso, yo? ¿Ah? ¿Por las fibras? No lo sé, po. Por eso estoy preguntando. Claro, entonces, yo me hacía ese tipo de preguntas. Y tal vez uno que está acostumbrado a comer todo tipo de alimentos no se sienta a pensar por qué es de esta manera. Bueno, pero la respuesta es sencilla. Claro, la zanahoria es alta en fibras, eso es correcto, pero no todas las fibras son iguales. ¿Cuál es la fibra que le da dureza a una zanahoria? Bueno, se llama celulosa. La celulosa también que está en los árboles. Mientras más celulosa tenga un vegetal, más duro va a ser. Por eso, por ejemplo, una zanahoria, un zapallo tienen mucha celulosa, pero un tomate o una frutilla tienen muy poca celulosa, por eso son blandos y son muy frágiles. Pero ese es el tema. Ahora, ¿qué pasa cuando le aplicamos una cocción a una zanahoria? ¿Cómo queda la textura? Queda más blanda, ¿no? Eso es lo importante. Pero la pregunta es la siguiente también. Cuando le aplicamos una cocción, ¿cambia su sabor o no? ¿De la zanahoria? Cuando es más blanda, ¿cómo es su sabor? Aparte que es blando, claro. Pero el sabor de la zanahoria se transforma de otra manera, queda más intenso. ¿Cómo queda? Más dulce, ¿no? Claro, ¿estamos de acuerdo acá? De este lado como cubierto, de este lado más descubierto. Entonces, claro, la zanahoria queda más dulce. Y esa reacción tiene un porqué. Entonces, acá a mi derecha les presento, esto es la molécula de la celulosa. Claro, porque los elementos están formados por moléculas y la celulosa es una molécula gigantesca. Claro, sigue siendo microscópica, pero es una molécula de muchos enlaces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le aplicamos una cocción, esta molécula se rompe, se despedaza, y eso tiene un nombre, se denomina descomposición. Claro, el nombre puede sonar como que algo estuviera pudriéndose, pero en la química se dice descomponer, cuando una molécula se rompe. Y lo interesante cuando la molécula se rompe, algo pasa, que es lo interesante. La celulosa, si uno googlea, que va a encontrar, se denomina como un polisacárido. ¿Y qué es un polisacárido? Es una cadena de azúcares, simplemente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Cuando le aplicamos una cocción a la zanahoria, se rompe este polisacárido y se transforma en azúcares simples. Y el azúcar simple más común es la fructosa, que es el azúcar de las frutas. Entonces, por eso cuando aplicamos cocción a cualquier vegetal, queda más dulce. Una zanahoria queda más dulce, una cebolla queda más dulce, un zapallo queda más dulce. ¿Me dejo entender, no? Entonces, ¿estamos entendiendo por qué cambia el sabor cada vez que aplicamos una cocción? Porque rompemos su molécula, celulosa, que obviamente no tiene un sabor, pero al romperla generamos un sabor. ¿Se entendió, no? Esto es gastronomía científica. Esto es ciencia y cocina. ¿Ven? Y así podría estar hablando todo el rato y no sé qué pasó acá, que no se ve nada. Pero al final del día, lo que más importa es el sabor de los alimentos. Claro, a todos nos gusta comer rico. Ya me dijeron que les gusta comer, y si comemos rico, mucho mejor. Todos buscamos que la comida sea lo más deliciosa posible. Entonces es entender cómo funciona el sabor. Por ejemplo, mucha gente muestra esto. ¿Han visto esta gráfica, no? De la lengua. Que la gráfica de la lengua dice, la lengua, claro, se divide en zonas, donde en la punta sentimos los sabores dulces, en las esquinas sentimos los ácidos y los salados, en la parte de arriba sentimos los amargos. ¿Han visto esta gráfica, no? ¿Y qué opinan de esta gráfica? Está obsoleta, ¿no? Bueno, aunque diga que está obsoleta, se sigue pasando en las escuelas.
Se sigue pasando en las universidades porque es una gráfica muy fácil de entender. Ahora, ¿qué sucede? ¿De dónde viene? Porque esto tiene una historia. Resulta que en el año 1920, un físico alemán llamado Messon-Henning elaboró su tesis y dijo: parece que la lengua tiene sensibilidad en ciertas zonas de sabores. Así de simple. Publicó su tesis, la publicó y la archivó. Pero ¿qué pasó después? Llegó un sujeto inglés, se robó esa tesis, viajó a Inglaterra y la tradujo del alemán al inglés. El problema es que la tradujo mal. Hizo una mala traducción. ¿Y qué tradujo? Decía que la lengua se divide en 4 zonas. Y solo en esas zonas se sienten los sabores directamente. Y hasta el día de hoy se defiende esa tesis. Pero la manera más sencilla de descubrir esto es hacer un experimento sencillo que pueden hacer en casa. Porque ¿qué dicen ellos? Estos como filólogos del sabor. Dicen: si tú pones azúcar en tu mano, la lames con la punta de la lengua. Y lo sientes el dulzor en la punta. Yo digo, claro, pero ¿qué tal si tomas ese azúcar y te la colocas en la esquina? Te la colocas en la parte de atrás. Sigue sabiendo dulce. Entonces la realidad es que esto no aplica, simplemente, porque la lengua no se divide en sectores, es de esta manera. Todos estos puntos que tenemos, que son las papilas gustativas, son capaces de sentir sabores en toda la lengua. O sea, imagínense lo siguiente: si esto fuera cierto, si el ácido estuviera en la esquina, o sea, cada vez que tomaran pisco sour tendría que tomarlo acostado. O el ceviche se lo comen del otro lado. ¿Se entiende, no? Entonces simplemente no aplica en este caso. Ahora, ¿cómo funciona el sabor? Y esto es otro dato interesante. Cuando vamos a comer algo, por ejemplo, veo gente comiendo, que es lo interesante, lo querramos o no, primero vamos a olerlo. O sea, aunque uno tome un pan, un café, como sale acá, o unas cabritas, o popcorn por ahí, o una manzana, ¿qué pasa? Uno involuntariamente va a olerlo primero por muy rápido que se lo lleve a la boca. O sea, uno hace esto, claro, mastica, pero también lo está oliendo con la nariz, lo querramos o no. Eso se llama olfato involuntario, pero cuando olemos algo, que estamos oliendo el aroma de un alimento, una manzana o un café. Y ese aroma también son moléculas. Las moléculas son muy volátiles, por eso las podemos sentir a la distancia. Y las moléculas tienen una propiedad: mientras más caliente esté el alimento, más fuerte sentimos su aroma. Por eso, por ejemplo, de aquí yo puedo oler el café. Un café uno lo puede oler a más de 50 metros de distancia. Uno puede oler el aroma de un pan horneado a 100 metros de distancia. Y uno puede oler un asado a 300 metros de distancia. Y llegan los invitados. Es lo interesante. Pero volvamos a esta gráfica. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a comer algo? Aunque seamos rápidos, primero ocurre lo de la letra A, donde olemos el alimento directamente. Y eso, obviamente, esas moléculas se depositan en la parte de la nariz. Eso se denomina olfato ortonasal. Así se denomina. Pues claro que viene, vamos a degustar el producto, en este caso el café. ¿Y qué va a pasar? Va a tocar nuestra lengua. Y la lengua es el sabor palatativo, que se denomina. Y ahí, claro, nos llega la información y sentimos el sabor del café. Pero primero se mezcla con el aroma del café. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando A más B se unen? Forman algo nuevo. Resulta que las moléculas, como son muy volátiles, viajan bastante y se depositan tanto en la zona C, que como ven aquí, que esa es una zona muy grande, y lo que está en la lengua viaja a través de nuestro paladar y se deposita nuevamente en la parte de la nariz de manera trasera. Pero no es que llegue el café a la nariz, sino llegan sus moléculas, las moléculas de aroma. Entonces, cada vez que estamos comiendo, es como que estuviéramos oliendo por atrás. Y eso se denomina olfato retronasal. El retrogusto que muchos le dicen. Entonces, ¿qué sucede con esto? La mezcla de A más B y más C nos da el sabor final de nuestro producto, de nuestro sabor. Pero dense cuenta que la zona B es muy pequeña y la zona de la nariz es muy grande. Entonces, ¿qué significa esto?
el sabor de un alimento está dictado principalmente por su aroma. Un sabor es un 70 a un 80% de aroma. Y un 20% solamente lo que sentimos en la lengua. Por ese motivo, cuando estamos resfriados o congestionados, no sentimos ningún sabor. Porque la zona de la nariz está bloqueada. Y la mucosidad impide, obviamente, que sintamos las moléculas volátiles de los sabores directamente. Y como dije antes, el aroma está dictado por temperatura también. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿alguien me puede describir el aroma de un helado? ¿A qué huele un helado? A nada. O sea, claro, si uno toma un helado de vainilla, dice huele a vainilla, pero tiene que acercárselo, pegárselo a la nariz. Casi pegarlo. ¿Por qué motivo? Porque ya le expliqué que mientras más frío un alimento, menos volátil es. Y un helado es congelado. Por eso cuando uno abre el congelador no huele a nada, huele a humedad, simplemente. Y ahí está el porqué. Por ese motivo nos gusta aplicar calor a las comidas. Por eso la gente dice, es que la comida caliente sabe mucho mejor. Es que sabe totalmente diferente. ¿Les gusta el café, no? ¿Cómo es el sabor de un café frío? Regular, pero es totalmente diferente. Ahí está el porqué. La temperatura rige mucho para dar un sabor. ¿Se entiende, no? Están aprendiendo la charla, ¿no? ¿Les está gustando? Eso es lo importante. Me gusta ver gente que está tomando apuntes también. Entonces, bueno, al final son dos moléculas, lo de esta vida. Y las moléculas, claro, tienen una propiedad interesante, como expliqué antes, que curiosamente el ser humano no es capaz de sentir el aroma y el sabor de las moléculas grandes. No podemos. Claro, hay dos tipos de moléculas, grandes y pequeñas. Ambas son microscópicas, no las podemos ver. Pero como dije antes, una molécula grande, de esta de muchos enlaces, no somos capaces de sentir su sabor. Ahí está el ejemplo de la celulosa de los vegetales. Y hay otra bien interesante, por ejemplo. Esta molécula también puede ser el almidón. Entonces les pregunto a ustedes, ¿alguien ha probado almidón de maíz o maicena? ¿A qué sabe? A talco, a polvo, a nada directamente. Pero curiosamente cuando lo usamos, espesa, hace más espesa una preparación. Misma pregunta, ¿alguien ha probado el sabor de la harina cruda? ¿A qué sabe? También, a talco, a polvo, no tiene un sabor. Porque son moléculas tan grandes que son almidones y proteínas que, como son grandes, nuestro cuerpo no tiene la sensibilidad para sentirlo directamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esta molécula. ¿Por qué motivo el ser humano solo tiene la sensibilidad de sentir el aroma y el sabor de las moléculas bien pequeñas directamente? Ahora, ¿cómo rompemos una molécula? Bueno, una manera es con calor. Por ejemplo, ¿a qué huele una carne cruda? Bueno, a sangre me pueden decir, a hierro, pero no huele simplemente. Pero cuando la colocamos en una parrilla o en una sartén, ¿a qué huele? Sí, huele a gloria, claro, pero es un aroma bien interesante. La carne no tiene celulosa, claro, porque no es un vegetal, pero tiene proteínas, y las proteínas también son moléculas muy grandes. Y cuando al calor se rompen de esta manera, genera aminoácidos. Y los aminoácidos son los que dan el aroma y el sabor de una carne, de un pollo, de un pescado, etc. Por eso la comida sabe tan bien. Entonces ahora veamos otro ejemplo de lo que es la transformación molecular. ¿Qué es lo que ven a su lado izquierdo? Un tronco, ¿no? Pregunta, ¿eso se come o no? ¿No? Ni siquiera con una caña tan dura, ¿no? Nadie comería eso. ¿Por qué motivo no podemos comer tronco o madera? Simplemente porque no tenemos la dentadura para eso y no tenemos el estómago para digerirlo. Un tronco. Un castor sí, nosotros no. Pero ¿para qué podemos usar una madera o un tronco? ¿Para quemar? Claro, y si quemamos la madera, ¿qué logramos? Un asado, ¿no? El carbón, por ejemplo. El carbón es
madera directamente, ya carbonizada. No sé, ¿alguien es del sur de acá? ¿Por allá? En el sur creo que prefieren más la madera, la leña, ¿no? Y creo que en la zona central preferimos más el carbón. Ahora, teóricamente ambos son el mismo producto, solo que uno es la fase inicial y el otro es la fase tardía. Pero aquí quiero llegar con esto, ya que la madera, un tronco o un carbón, tienen muchas moléculas, claro, pero tienen una molécula en especial que es la que estoy mostrando a mi lado derecho. Eso es solo una molécula, es una molécula gigantesca. ¿Y cómo se llama esa molécula? Se llama lignina, la lignina. ¿Y qué es la lignina? Es una molécula más dura que la celulosa, es extremadamente dura, por eso la madera es bien firme. De ahí viene la palabra leña, de lignina, de ahí viene la palabra. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Si yo les doy lignina a probar, no sabe a nada. Sabe a madera seca, o sea, sin sabor. Pero como ustedes me dijeron, podemos utilizar la madera como un insumo para hacer un asado, para hacer algo de la parrilla, que da ese sabor tan agradable. Si yo les preguntara a ustedes que si tuviera carne acá, no me dejaron hacer fuego, así que imagínenselo. Si pusiera un fuego acá, una carne a la sartén, y se hiciera un asado con carbón o con leña, ¿cuál de las dos carnes queda más deliciosa? La de la leña, ¿no? La de la parrilla con carbón o con leña. ¿Y podemos lograr el mismo sabor en una sartén al fuego? No, no podemos. A no ser, claro, le pongamos carbón o fuego a eso, pero teóricamente no podemos. Ahora, ambos son buenos productos, pero curiosamente, ¿por qué el ser humano prefiere el sabor del humo? ¿Por qué prefiere el ahumado o ese humo del carbón de la leña en sus productos, ya sea carne o vegetales? Simple, porque ya le expliqué que cuando aplicamos calor a una molécula, se rompe directamente como esto acá. Y lo mismo sucede cuando rompemos esta molécula, se forman sabores interesantes que solo la madera es capaz de formar. ¿Y cuáles se forman? Bueno, se los presento a continuación. Si vemos el lado izquierdo, un sabor que se forma, me voy a acercar para mostrarlo, se forma este de aquí que se llama diacetil. ¿Y qué es el diacetil? Es el aroma de la mantequilla, directamente. Y uno puede, cuando prueba un asado, dice, hoy tiene un sabor lácteo rico, y curiosamente no le echamos mantequilla. El sabor de la mantequilla diacetil se forma simplemente por descomposición molecular. ¿Qué más se forma? Justo abajo se forma furán. Furán es el aroma de la tierra. O sea, si uno hace esto en el suelo y huele, olor a tierra. Tiene un nombre, se llama furán. Se forma también furfural. Furfural es el aroma de un pan tostado, directamente. Por eso insisto, cuando uno come carne siente unos sabores muy complejos, muy interesantes que nos gustan, pero son todas estas moléculas mezcladas. Y se forma también furanona, que es el sabor de un caramelo de azúcar, directamente. Pero ¿cuáles son los dos principales que se forman? El que tanto nos gusta al ser humano. Se forma siringol, que es el aroma de un humo dulce, y guayacol, que es el aroma del humo intenso, el que tanto nos gusta. O sea, cuando uno huele asado o huele como que están quemando madera, ese es el aroma, guayacol, tiene un nombre. Y si ven la forma que es como un hexágono, esto está lleno de hexágonos, una lignina. Ahora recuerden, esto es una molécula, un trozo de madera tiene millones de moléculas. Y como esa molécula se rompe tantas veces, forma millones de estas moléculas. Forma también eugenol, que es el aroma del clavo de olor, y vainillina, que es el aroma de la vainilla. O sea, imagínense todos esos sabores mezclados en su trozo de carne. Por eso nos gusta tanto. La madera genera esto y un fuego de gas no es capaz de generarlo. ¿Se entiende, no? Ahí está el por qué nos gusta tanto. Bueno, un asado hecho al fuego, directamente. Porque cuando hacemos esto, claro, por ejemplo, el carbón directamente, el humo que sale se disuelve en la parte grasa de la carne y también en la parte acuosa. Y eso es un dato interesante porque cuando comemos algo,
los sabores se disuelven en nuestra boca. Por ejemplo, la saliva que tenemos, que es principalmente agua, es capaz de disolver los sabores hidrosolubles, que se denomina. Pero las moléculas que mostré acá antes, les gusta disolverse en agua y les gusta disolverse en grasas. Y disolverse en grasas se denomina liposolubles directamente. Ahora, claro, ¿cuál es el tema? Si analizamos un trozo de carne, tiene lo bueno de ambos mundos, tiene agua y grasa. Porque tiene agua, que es un 70%, y grasa, que es un 20 o un 30%, dependiendo del trozo de carne. Por eso la gente dice un lomo vetado, como tiene mucha grasa, es más rico. Sí, porque es capaz de disolver estos sabores de mejor manera. Y como dato, el siringol, que es el aroma de arriba, es un aroma más liposoluble, prefiere la grasa. Por eso un tocino sabe tan bien, directamente. Ahora no todo en la vida es carne, claro. ¿Qué pasa con el mundo vegetal? Los vegetales quedan muy bien hechos a la parrilla, quedan bien sabrosos. Pero ¿cuál es el problema de los vegetales? Tienen mucha agua y carecen de grasas. Casi no tienen grasa. Entonces, si uno hace un vegetal a la parrilla, ¿cuál es la mejor manera de hacerle justicia para su sabor? Simple. Al momento de colocarlo en la parrilla, es pintarle un poco de mantequilla o de aceite. Le estamos aportando la grasa que le hace falta, y de esa manera, estas moléculas, sobre todo el siringol, que es ese humo rico, insisto, se disuelve mejor. Y la comida automáticamente cambia. Solo por ese pequeño gesto. No hay que embeberlo en aceite, solo con una brocha, lo justo y necesario. Entonces ahí tienen un buen tip. O por ejemplo, si hacen una carne magra como un pollo o un filete a la parrilla, píntelo un poco de aceite. Como carecen de grasas, le ponemos un poco más. Y ahí queda mejor. ¿Se entiende, no? ¿Ven? Estos son datos que uno conoce y pueden aplicar después, que eso es lo interesante. Ahora, ¿qué pasa cuando, y hoy entre los expertos en parrillas, expertos asadores saben esto, dicen, no, quema las brasas hasta que veamos un humo blanco, un humo ligeramente grisáceo, o casi no veamos humo. Porque al principio cuando uno quema, sobre todo quema madera, sale un humo mucho más negro, lo han visto, ¿no? O no sé, por ejemplo, cuando alguien hace cualquier cosa a la parrilla, o tal vez al horno, a veces las cosas se nos queman. Hay gente que le gusta la carne quemada o un pan quemado, sí, es cosa de gustos, no digo nadie. Pero, ¿qué pasa con las cosas quemadas? ¿Cuál es su sabor? Es muy amargo, directamente. Entonces, cuando quemamos, por ejemplo, la madera o el carbón en exceso con ese humo negro, o un trozo de carne a la parrilla, lo sacamos negro, pero negro carbonizado, ¿qué pasa? Estas moléculas que les mostré se transforman en otras cosas. ¿Y en qué se transforman? Es lo que está en la tercera línea. O sea, el aroma de la mantequilla y el aroma del humo se transforman en 4 componentes nuevos. El primero que se transforma se denomina fenol. Fenol es el aroma de un antiséptico o de un remedio. O sea, es como que su carne tuviera sabor a Dr. Simi, algo así, más o menos. Se forma cresol, que es el aroma de un establo, pero un establo de vacas y caballos que nadie ha limpiado, o sea, huele horrible. Pero los dos principales que se forman es benceno, benceno que es el aroma de la benzina, de la gasolina. Y se forma estireno, que es el aroma de un plástico. Y uno dice, ¿cómo se forman esos sabores si estoy quemando madera? Bueno, se forman las mismas moléculas aromáticas. Por eso la comida quemada o ahumada excesivamente sabe a gasolina y sabe a plástico directamente. ¿Se entiende, no? Y si quieren un dato, y no quiero asustar a nadie, esas dos moléculas son potenciales cancerígenos. Por eso, comer comida tostada está bien, pero comer comida muy quemada todos los días constantemente, ahí estamos elevando un poco los riesgos directamente. Si uno come un pan tostado un día no va a pasar nada, un pan quemado no pasa nada. El tema es que sea un hábito constante. ¿Se entiende, no? Eso es lo importante. Entonces ya hablamos, obviamente, de cómo funciona esto y cómo hacerle justicia a un vegetal. Pero, por ejemplo, acá, no sé, ¿a quién le gusta la pastelería? Hacer, por ejemplo, queques o galletas. ¿Por allá? Bueno, ya que hablamos de disoluciones, les tengo un dato, ¿ya? Acá salen unas imágenes, no sé por qué no se ven, pero
no nos preocupemos. Por ejemplo, hablemos de un queque o de una galleta. Por ejemplo, si ustedes me dicen, quiero hacer un queque de limón o quiero hacer un queque de naranja, yo les puedo decir, ok, te tengo un dato para que el sabor de tu queque de naranja o limón se triplique. Simple. Por ejemplo, si yo les muestro una naranja, bueno, usen su imaginación, una naranja, ¿cuáles son los dos ingredientes principales de una naranja que usamos mucho? Tenemos el jugo, claro, ¿y qué más? Y la cáscara. La cáscara sabemos que la gente la raya y tiene un aroma muy interesante, y el jugo, claro, tiene mucho sabor a naranja. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando uno lee una receta de dice, queque naranja o queque limón, dice, tome la ralladura, la cáscara, ráyela, mézclela con los huevos, bátela, mantequilla, azúcar y a hornear. Y queda muy agradable. Pero ¿qué sucede? La cáscara, o el zeste, que así le decimos los profesionales, tiene una propiedad, es muy aromática, pero es muy volátil, se va rápido. Y curiosamente, la cáscara prefiere un medio diferente, prefiere las grasas. El aroma de una mantequilla o el aroma de un cítrico prefiere la grasa, es liposoluble. ¿Qué significa eso? Hay que hacer este sencillo cambio al momento de hornear. En vez de colocar la ralladura a los huevos, colóquela primero en la materia grasa, ya sea en el aceite o en la mantequilla. ¿Por qué motivo? Se va a disolver mejor y lo va a encapsular. Así después cuando lo horneen, y al momento de retirarlo, el aroma de su queque se va a duplicar por lo menos, directamente. Lo mismo se hacen galletas, no sé, de avena o galletas de mantequilla, pero ya sea con zeste de limón o de naranja, colóquenlo en el aceite, colóquenlo en la mantequilla o en la margarina. El aroma, insisto, se va a duplicar y sin añadir más. ¿Se entiende, no? Por eso el orden de los factores afecta al producto directamente. Entonces es interesante, pero ahí tienen un buen dato para poder aplicar directamente. ¿Qué le ha parecido la charla? ¿Ha estado bien, no? ¿Bien? Ya también, ¿bien? Estamos aprendiendo. Bien. Bueno, pero ahora pasemos a comerciales, ¿les parece? ¿Ya? Entonces, bueno, la intención de esta charla, claro, fue entregarle estos datos de una manera sencilla, porque insisto, yo soy cocinero, claro, soy profesional, tengo conocimiento científico, pero no soy un científico. Pero mi especialidad es la gastronomía científica y siento que todos estos datos a la gente le puede servir mucho. Me gusta que estos datos lo aplique un profesional, pero también alguien que cocina en casa. Porque muchos de los datos que entrego sirven para conservar mejor su comida, para darle un mejor sabor y sobre todo para que perdure más tiempo este sabor. Y son datos muy sencillos de aplicar, pero insisto, así es la ciencia. La ciencia es este conocimiento que nos da este poder y esta seguridad. Por eso yo me paro acá al frente de ustedes con mucha tranquilidad, porque el conocimiento me da seguridad, simplemente. Pero lo más importante, y esto es lo más interesante del mundo de la ciencia, a la ciencia le gustan las evidencias. Claro, cuando uno hace un estudio médico tiene que ver evidencias, resultados en medicamentos o en pacientes. Pero en el caso de la cocina, lo interesante es que nuestras evidencias, son las más sabrosas de todas. Porque uno lee una receta, estudia, mezcla ingredientes y saca algo que tiene un interesante sabor, que tiene una interesante textura y una interesante apariencia. Y uno lo puede probar, dice, me gustó, o puede quedar más dorado, más crujiente, más dulce, más salado. Uno elige lo que quiera, lo analiza directamente. Entonces, esto es lo divertido de la ciencia aplicada en la cocina, que el conocimiento lo obtenemos inmediatamente y la evidencia es casi instantánea. Y solo un cambio en este conocimiento nos da un resultado completamente diferente. Por ese motivo, 3 años atrás, publiqué este libro, porque insisto, yo aprendí gracias a los libros, y cuando buscaba un libro que me diera las respuestas, no encontraba nada como esto. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Publicarlo yo mismo, directamente. Este libro, que veo que ya varios lo tienen en la mano, que es un libro de cocina, sí, pero no es un libro de recetas. Hay recetas, sí, hay unas 6, pero el libro más bien tiene datos, tiene explicaciones y tiene muchos porqués, explicados de una manera científica, pero amable y fácil de entender.
Alguien de aquí me sigue en las redes sociales, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo son mis videos? Son de un minuto algo, pero son fáciles de comprender. Bien gráfico, bien ilustrado, porque así me gusta hacer las cosas. Por eso mi libro es igual. Está ilustrado, está con muchos gráficos, está con muchas fotografías. Y claro, es un libro que enseña la ciencia aplicada a la cocina para todo tipo de personas. No se requiere ser ni científico ni cocinero para comprender el libro. Porque uno lo abre y está lleno de datos que, insisto, ya desde el día 1 lo pueden aplicar en sus cocinas, ya sean profesionales o ya sean cocinas de casa. Lo tienen disponible aquí, bueno, está disponible en todas las librerías, pero está justo en el stand de Penguin Random House, y el que lo adquiera, encantado lo puedo firmar, ¿ya? Por la módica suma de, no, gratis, simplemente. Lo firmo sin ningún problema. Pero antes de finalizar, les tengo una pequeña sorpresa. Estoy publicando un segundo libro, pronto ya. Este primer libro lleva 3 años y le fue tan bien y fue bestseller en varios países, que ya viene un segundo libro. Y los libros que vengan a continuación van a empezar a ser libros de especialidad. ¿Pero qué significa especialidad? Que va a ser el mismo concepto de ciencia enseñado de una manera sencilla, a través de la cocina. Pero ya los próximos van a ser especialistas. Por ejemplo, voy a publicar un libro de solamente carnes, para gente que le encante las carnes, con varios tips y rompiendo muchos mitos de los parrilleros. Otro libro solo de vegetales. Y el que sale este año, en octubre, se va a llamar Laboratorio de Pastelería. O sea, si a alguien de aquí le encanta la pastelería, ya sea como aficionado o como profesional, este libro va a tener las respuestas de por qué un queque se cae directamente. ¿Cómo puedo alargar la vida útil hasta 1 año a una torta? Cosas así. Cosas que uno mismo puede aplicar directamente en casa. Así es que estén atentos. Ahí, en octubre de este año, se viene el segundo tomo. Pero el primer tomo ya está disponible para ustedes y tiene de todo. Cocina, pastelería, vegetales, carnes y la cocina del día a día. Y sobre todo esta respuesta que les puedo preguntar a ustedes. ¿Cuántas tazas de arroz requieren para, o sea, cuántas tazas de agua se requiere para una taza de arroz? 2. De allá dicen 2,5. 1,5. Ven, ahí está la discusión. En el libro está la respuesta. ¿Ven? Ahí lo pueden ver. Entonces, ¿les pareció la charla? Con esto me despido y muchas gracias por haberme escuchado y espero que hayan aprendido.